Tiene la palabra la compatriota Diva Guzmán. Bueno, buenas tardes. Gustosa de encontrarme nuevamente con mis compañeros constituyentes. Siempre el poder constituyente asumiendo la responsabilidad histórica que nos corresponde. Y un honor hablar especialmente en este punto, sobre todo después de dos grandes compañeros que vivieron el 4F. Y mientras organizábamos algunas ideas que queríamos compartir en torno a este punto, decíamos, bueno, nosotros éramos muy pequeños, ¿no? En eso no podemos contar tantas anécdotas vivenciales como los camaradas, pero sí reflexionar en torno a lo que hemos aprendido como juventud, sobre todo que en estos tiempos hay algunos jóvenes que pretenden hablarle al país desde otro enfoque de la historia. Y muchos, ahorita comentábamos allá con la camarada Sol, mucho que hay que debatir, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, muchos temas. Hay tantas cosas que ocupan nuestro pensamiento como venezolanos, como constituyentes, como militantes de la paz. Pudiéramos nosotros aprovechar esta tribuna como dirigentes para hablar de muchas contradicciones, como aquella que todavía no hemos superado, al menos el movimiento obrero, la contradicción entre el capital y trabajo. Pero encontramos pertinencia en ayudar a que aclaremos al pueblo, a evidenciar lo que estamos viviendo actualmente. Y hacíamos un análisis de cómo podemos ubicar la historia, este contexto 4F que celebrábamos ayer y acompañábamos al presidente obrero Nicolás Maduro en el recorrido hermoso que tuvimos en Aragua, la gente muy feliz de ver a su presidente, caminando por las calles como un hombre pueblo que es. Y encontrábamos en los elementos históricos que Venezuela siempre ha contado su historia de lucha por la independencia, encontrando dos bandos, como lo hizo Bolívar, Miranda y Sucre, quienes levantaron la bandera hace 200 años de la independencia, pero también había un bando que abrazaba la bandera de la dependencia del imperialismo, que lo lideraba Boves y muchos otros hombres más. 100 años más tarde encontramos a Cipriano Castro, quien se rebelaba contra ese intento de dominación y afirmaba con contundencia que Venezuela se iba a autodeterminar. Él también tenía su contraparte, quien abrazaba las banderas imperiales, el banquero Matos. Pero ¿quiénes retoman esta lucha después de 100 años? ¿Quiénes lo hacen? Y ahí es donde encontramos y reconocemos a estos jóvenes patriotas, quienes hacen el primer ejercicio histórico de la unión cívico-militar, porque no podemos hablar del 4F sin hablar del 27 de febrero y del 27 de noviembre. Ese es el primer ejercicio en lo concreto de la unión cívico-militar. Desde ahí, desde esta fuerza que se organiza, que estudia, que planifica, y de manera autodeterminada, de manera determinante, toman la decisión, actúan y levantan las armas en contra del modelo económico, del modelo político y sociocultural del momento. Sé que todos conocemos esta historia y que hemos reflexionado muchas veces sobre esto. El comandante Chávez, en ese momento que todos conocemos, marca el punto y aparte de la historia de Venezuela, asumiendo responsabilidad. Sé que todos hemos reflexionado sobre este punto. Chávez asume responsablemente la conducción de una acción irreverente. Pero ¿cómo esta situación, una pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Cómo esta situación y momentos de la historia nos permiten comprender el actual momento, el aquí y el ahora que estamos haciendo?
que estamos construyendo. Nosotros como pueblo venezolano decidimos definir y determinar nuestra historia por la vía democrática. Lo hicimos cuando presentamos en el 99 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde queda expresamente claro en su artículo 1, y esto lo voy a leer para los políticos, los pseudodirigentes que tienden a leer solamente aquellos artículos que les conviene interpretar como les gusta. La Constitución, y nosotros que somos defensores de ella, se hizo para que la leyéramos en contexto, ¿no? No sé qué van a hacer con estos principios. Artículo 1, además el primer artículo que cuando uno abre la Constitución se encuentra. Principios fundamentales. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Estos principios fundamentales, artículo 1, nos indican no solamente sobre qué base vamos a construir nuestra patria, sino que además la Constitución nos indica la ruta democrática para que se consolide este proyecto país que nos une como venezolanos. Y es bueno detenernos aquí en el tema de la democracia, porque es importante destacar que no todos los sistemas democráticos del mundo son homogéneos. Hay diversos mecanismos para garantizar la democracia. Y en ese ejercicio, las naciones del mundo hemos construido el derecho internacional, que hoy en día pretende violentarse. Y hemos creado diversas instancias organizativas, que hoy en día también pretenden transgredirse. Muchos debates en la mesa, ¿no?, en torno a lo que es realmente la democracia. Nosotros los revolucionarios hemos presentado en aproximadamente o en exactamente 25 lecciones nuestro proyecto país y ha sido validado por el pueblo en 23 ocasiones de manera favorable. Las últimas elecciones fueron el 9 de diciembre y un poquito más atrás el 20 de mayo, las elecciones presidenciales, donde el pueblo decidió que el presidente fuera Nicolás Maduro Moros. En este espacio de medición fue convocada la oposición y nosotros ahora tenemos una interrogante. Si la oposición y su movimiento político tenía toda la fuerza, tenía todo el arrastre, tenía toda la razón, ¿por qué no se midieron? ¿Por qué no afrontaron el reto? ¿Por qué no lo asumieron? Si se sentían tan capaces y tan legítimos y tan líderes, se hubiesen medido, quizás la historia fuera otra. Pero esto tiene una razón en nuestro análisis, porque el plan político de la oposición tiene un interés real y en este momento ha decidido quitarse la careta y asumir la conducción, el verdadero jefe de la oposición venezolana y de los gobiernos de derecha de Latinoamérica, Estados Unidos, el imperio norteamericano. Pero ¿por qué razón? ¿Cuál es el afán, no? ¿Cuál es el principal interés? ¿Solo el económico? Nosotros tenemos un enfoque y creemos que efectivamente no es solo el interés económico, sino que tiene un interés de exterminio etnorracista. Eso es lo que fundamenta la arremetida que ellos están teniendo. Su interés es reinstaurar el neocolonialismo. En eso es que está empeñado el imperio, eliminando toda posibilidad factible de consolidar ideas de autodeterminación e independencia en los pueblos del mundo. Venezuela es un ejemplo para los pueblos del mundo. No solamente un ejemplo, sino que estamos siendo epicentro de definición geopolítica y de organización de las luchas de todos los pueblos. Ante lo que le decimos, no desmayen, pueblo. Y estamos plenamente agradecidos con la manifestación de solidaridad que han tenido con nosotros en estos momentos.
Pero también nos preguntamos, ¿eso viene de la nada? Porque al enemigo hay que conocerlo, hay que comprenderlo, cómo piensa, qué estimula su forma de pensar, de dónde, cuál es su fuente, de dónde bebe, quiénes son sus principales filósofos, a quién siguen, por qué piensan como piensan. El pueblo norteamericano, durante toda su vida, y esto para que el pueblo de a pie como nosotros, que todavía no han tenido la oportunidad de encontrarse cara a cara con el enemigo quizás, y que ven en la cotidianidad, en las dificultades al enemigo, y que señalan a veces a sus propios aliados, debe saber lo que orienta, cuál es la doctrina que orienta el imperio norteamericano. Y quisiera mencionarles un poco algunos de los preceptos fundamentales de esta doctrina del destino manifiesto, que es lo que orienta la acción del pueblo norteamericano, del gobierno en este caso, de ese gobierno que no sabemos si termina de ser empresario o gobierno del pueblo. Ellos han mantenido la convicción de que Dios eligió a Estados Unidos para ser una potencia política, económica, una nación superior. La imagen nacional de los Estados Unidos tienen en sí mismos como protectores y defensores de la legalidad, la libertad y la democracia. Se fundamenta en la creencia de que poseen una superioridad moral. La primera actitud intervencionista inspirada por el espíritu del destino manifiesto fue la obsesión de los colonos ingleses por desplazar de sus tierras a los indígenas norteamericanos. Estados Unidos tiende a manejar sus relaciones exteriores como si se tratara de una cruzada moral y generalmente justifica sus acciones con dos argumentos: la nación fuerte que protege al débil, constatado por la gran mayoría de las naciones americanas, y lucha contra el mal para defender la libertad y la seguridad del mundo. Los policías del mundo, pues, entreguémonos, pues ellos mandan. En base a estas reflexiones, ellos han orientado sus acciones, y la respuesta que nosotros venimos dando y que debemos seguir dando en nuestra cotidianidad es decirle al imperio que el único destino que tiene manifiesto en esta tierra es fracasar, es enterrarse de cabeza, porque el pueblo venezolano no va a entregar su libertad, no va a entregar su autodeterminación, no va a entregar su proyecto país. Este es un pueblo que decidió ser libre, este es un pueblo que decidió ser independiente y así lo vamos a consolidar. Yo quisiera cerrar esta intervención, esta oportunidad que nos da el poder constituyente con un mensaje como constituyente. Un mensaje al poder constituido, porque así sabemos que lo siente el pueblo con el que estamos a diario. El poder constituido que lo integran, por supuesto, como lo decía el presidente, y él es el primero, el poder ejecutivo, al Tribunal Supremo, al poder moral, al poder electoral. El pueblo necesita que aceleren el proceso de toma de decisiones y que se haga justicia en todas las instancias que se tengan que hacer. Es pertinente también enviarle un mensaje a nuestra Fuerza Armada, a nuestros hermanos soldados y soldadas, que debemos mantenernos firmes, mantenerse firmes en la defensa de la patria matria, para que cuenten la historia como los grandes, como Bolívar. Lealtad a la patria, leales siempre, traidores nunca. Y en nuestra posición política, como militante y miembro también del Partido Socialista Unido de Venezuela, militantes de la Revolución, creo que es pertinente también hacer un llamado a los dirigentes de oposición, que reconocemos a los que practican la política de manera racional, que invitamos, como lo hace el presidente, líder y conductor de victorias para nosotros, a que debatamos, a que combatamos en el diálogo, no en la guerra. Venezuela necesita paz, Venezuela necesita amor, Venezuela necesita de una actitud recta, de una actitud seria, de una actitud amorosa, de una actitud que supere la politiquería y que asuma con seriedad la política para el pueblo. A eso estamos llamados todas y todos los constituyentes. Y no quiero cerrar sin antes dar un mensaje de algo que me soplaba el camarada. Yo soy de La Guaira. Y en La Guaira no nacen serpientes para arrastrarse, nacen tiburones para navegar en aguas profundas como el comandante Chávez. ¡Que viva la patria!
¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva la Asamblea Nacional Constituyente! Gracias a la camarada Diva Guzmán, joven revolucionaria, dirigente de la clase trabajadora. Tiene la palabra el compatriota Gerardo Márquez.